Saludos, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Adolfo y junto a mi grupo estaremos presentando eh, el tema diodos especiales. O sea, no. Bueno, en la introducción les hablaré un poco de qué son los diodos. Bueno, qué son los diodos especiales. Son componentes semiconductores diseñados para ir más allá de la simple rectificación de corriente. Son fundamentales en la tecnología moderna. Los encontramos en sistemas de iluminación, reguladores de voltaje y sensores y telecomunicaciones de alta velocidad. Pasar. Sí. Le hablaré un poco de lo que es el diodo LED y cómo funciona. Bueno, el diodo LED convierte la energía eléctrica directamente en luz. Funciona únicamente en polarización directa, ánodo al positivo, cátodo. Ánodo positivo, cátodo al negativo. Y siempre requiere una resistencia en serie para no quemarse. El proceso al circuito, la corriente, los electrones y huecos se recombinan en la unión PN, liberando energía en forma de fotones. El calor de la luz depende del material semiconductor utilizado. Sigue pasando, sigue. Bueno, tipos y uso. Existen desde los LED estándar, indicadores y de alta potencia, iluminación, hasta los RGB, pantalla infrarroja, controles remotos. Y el SMDI, COP o COB tira en paneles modernos. Sigue pasando. Sigue. Ahora les hablaré un poco del diodo sensor. Su propósito está diseñado especialmente para trabajar en polarización inversa dentro de su zona de ruptura. Efecto sensor. Sin destruirse. Funcionamiento. Sigue pasando. El funcionamiento. En directa actúa como un diodo común. En inversa bloquea la corriente hasta que el voltaje alcance su voltaje sensor. ¿Cómo es Zener? En ese punto empieza a conducir y mantiene el voltaje constante. Sigue pasando. Aplicaciones. Clave. Es el rey de la regulación de voltaje y la protección contra sobretensiones en fuentes de alimentación y microcontroladores. Sigue pasando. El fotodiodo. A diferencia con el LED dispersa la luz, mientras que el diodo láser produce un haz. Ah, no, espérate, no es el fotodiodo. El fotodiodo hace el contrario del LED, convierte la energía luminosa en luz y corriente eléctrica fotocorriente. Modo de operación se utiliza principalmente en polarización inversa cuando no hay luz. No conduce, pero a medida que la luz incide en su unión PN, genera una corriente proporcional a esa intensidad. Sigue pasando. Sigue pasando. Aplicaciones. Sensores de luz, alarma de seguridad, detectores de humo y receptores de control remoto o fibra óptica. Sigue pasando. El diodo láser. A diferencia que con el LED dispara la luz, mientras que el diodo láser produce un haz de luz altamente concentrado, coherente en fase y en un solo color monocromático. Sigue pasando. ¿Cómo opera? Funciona en polarización directa, pero requiere superar una corriente umbral y un circuito de control estricto para activarse. Principio. Se basa en la emisión estimulada. Los fotones rebotan en una cavidad óptica interna, amplificándose mutuamente antes de salir como un rayo alineado. Aplicaciones. Telecomunicaciones por fibra óptica de alta velocidad, lectores de disco de barra, impresiones láser y tecnología líder. No es líder. Bueno, y eso fue todo de mi parte. Continúa mi compañero. Viendo.
Ok, entonces con el diodo varicap, como podemos ver, también conocido como el diodo varactor o diodo de capacitancia variable, es un dispositivo semiconductor diseñado para funcionar como un capacitor variable controlado por voltaje. Que a diferencia de un diodo convencional, hace un cambio totalmente diferente. Su símbolo y su polarización, como podemos ver, es igual que un diodo, agregándole también parte de la simbolización de un capacitor. Y ahí se puede ver el ánodo y el cátodo que se mantienen el mismo diseño, pero de parte del cátodo eh, se puede ver cómo se puede mostrar la simbolización del capacitor. Siguiente página. Su Dímelo. funcionamiento, ¿Está cuando el bien? diodo varicap se ¿Está bien? polariza en inversa, Dale, la región de dale, agotamiento. espérate. Cuando el diodo varicap se polariza en inversa, la región de agotamiento, zonas sin importadores de carga, también cambia con el ancho de voltaje. Ahí tenemos varios de sus funcionamientos. Si el voltaje inverso aumenta, todo cambia. Sus aplicaciones, como podemos ver, lo podemos usar en sintonizadores de radio AM y FM, receptor de televisión, televisión satelital y entre otros. Siguiente. El diodo túnel, también conocido como diodo de Saki, el honor al físico japonés Leo Saki, quien lo inventó en 1957, es un semiconductor altamente dopado que se caracteriza por presentar una propiedad conocida como resistencia diferencial negativa. Continúo. Su símbolo y polarización, como pueden ver, es esta, mantiene la misma simbolización de un diodo, exceptuando esas dos antenitas que tienen la parte superior como la parte inferior, manteniendo el ánodo positivo y el cátodo positivo como solemos conocerlo. Siguiente. Su funcionamiento, el diodo túnel, se basa en el efecto túnel cuántico. Al aplicar un pequeño voltaje en la polarización directa, los electrones atraviesan la barrera de potencial de la unión PN mediante el efecto túnel, produciendo un rápido aumento de la corriente. Cuando el voltaje continúa aumentando, disminuye la probabilidad de que ocurra el defecto túnel y la corriente comienza a reducirse, originando la región de resistencia negativa. Sus aplicaciones, tenemos osciladores de alta frecuencia, amplificadores de microondas, circuitos de radiofrecuencia, equipos de radar, entre otros. Siguiente. Diodo PIN. Es un dispositivo semiconductor formado por tres capas, una región P positiva, una región I intrínseca o sin dopaje, y una región N negativo. La capa intrínseca ubicada entre las regiones P y N aumenta el ancho de la zona de agotamiento, lo que proporciona una característica eléctrica diferente a las de un diodo convencional. Siguiente. Su simple polarización, al igual que un diodo común y corriente, se puede ver que tiene el ánodo con un punto rojo y también el cuadrito que podemos verlo tiene de otro color diferente, pero sigue manteniendo las mismas características del ánodo, cátodo, pero con esos cambios de color. Siguiente. En su funcionamiento, la característica principal de diodo PIN es la presencia de la región intrínseca, que aumenta el ancho de la zona de agotamiento. Cuando se polariza en directa, la región intersecta se llena de portadores de carga, disminuyendo la resistencia eléctrica y permitiendo el paso de corriente. Cuando se polariza en inversa, la región intrínseca queda libre de portadores, aumentando la resistencia y reduciendo la capacidad del dispositivo. Siguiente. En sus aplicaciones podemos ver sus principales aplicaciones son interruptores de radiofrecuencia, atenuadores electrónicos, detectores de radiofrecuencia, equipos microondas, sistemas de radar, entre otros. Siguiente. El CCR, rectificador controlado de silicio, como ya hemos visto y hemos hecho en prácticas pasadas, es un controlado de silicio, es un dispositivo semiconductor perteneciente a la familia de los tristores. Está formado por cuatro capas de material semiconductor, PNPN, y posee tres terminales, ánodo, cátodo y compuerta gate. Siguiente. Símbolo de polarización, como pueden ver, es un diodo común y corriente, pero con una pequeña salida en el medio del cátodo, lo cual hace que sea la puerta. Siguiente. En su polarización, como se puede ver, si la conectamos directa, ella permite el paso de una corriente a uno, pero no por el otro lado, por el cátodo. Pero su única función especial es la compuerta que hace cuando recibe un pulso, permite el flujo de la corriente en esa dirección y se quede automáticamente en ciclo para que la corriente siga pasando.
La función principal del CDS es controlar el paso de grandes cantidades de corriente mediante una pequeña señal aplicada a la compuerta, permitiendo regular la potencia suministrada a diferentes cargas eléctricas. Como ya yo hubiera dicho, eso permite el flujo de la corriente como si fuera un interruptor. Siguiente. En sus aplicaciones tenemos el control de velocidad de motores eléctricos, reguladores de intensidad luminosa, controladores de temperatura, fuentes de alimentación controlada y rectificadores de controlados, entre otros. Siguiente. Bien. Rectificadores de puentes integrales. Los rectificadores de puentes integrales son dispositivos electrónicos que contienen 4 diodos rectificadores conectados internamente en configuración del puente de Gates dentro de un encapsulado, como lo podemos ver ahí en la imagen. Entre sus características tenemos que contienen 4 diodos rectificadores en un solo encapsulado, realizan rectificación de onda completa, aprovechan ambos semiciclos de la corriente alterna. También poseen una alta eficiencia en la conversión de la energía. En funcionamiento, cuando se aplica una señal de corriente alterna a las terminales marcadas en el símbolo alterno, dos de los 4 diodos conducen durante el semiciclo. Modelos más comunes. Tenemos que existen como el WO4, que su corriente máxima es de 1.5 amperes y el voltaje inverso sería de 400 voltios. Tenemos el W10, tiene un igual amperaje, pero su voltaje es de 1000. El KBL406, que un amperaje de 4 y un voltaje de 6. También tenemos lo que es GBU810, donde su corriente son 8 amperios, el voltaje máximo son 1000 voltios. El KBPC3510 con 35 amperios y 1000 voltios. Circuitos multiplicadores de voltaje. Los circuitos multiplicadores de voltaje son circuitos electrónicos diseñados para aumentar el valor de un voltaje de corriente alterno. Circuito esquemático. Con nuestros componentes, aquí tenemos que D1 y D2 son diodos rectificadores, C1 y C2 son dos capacitores encargados de almacenar la corriente eléctrica, donde tenemos una entrada AC, donde es nuestra fuente de la corriente, y la salida, que es el voltaje continuo, aproximadamente del doble de voltaje de entrada. Tiene carga, como ahí lo podemos ver en la imagen. Funcionamiento tiene de un circuito multiplicador de voltaje, se basa en la carga y descarga de los capacitores durante los semiciclos positivos y negativos de la corriente. Aplicaciones. Los circuitos de multiplicadores de voltaje se utilizan en una gran variedad de equipos electrónicos, entre ellos están las fuentes de alterna de tensión, equipos de rayos X, las fotocopiadoras, impresoras láser y equipos médicos. Circuitos limitadores de voltaje. Los circuitos limitadores de voltaje, también conocidos como circuitos rectadores, son circuitos electrónicos cuya función es limitar o recortar la amplitud de una señal electrónica cuando ésta supera el valor de voltaje determinado. Circuito esquemático, vemos como también con el otro tenemos un voltaje de entrada, resistencia, diodos y voltaje de salida. Su funcionamiento del circuito limitador depende de la polarización del diodo. Cuando la señal de entrada tiene un voltaje inferior al voltaje de la conducción, el diodo permanece en estado de corte. Aplicaciones, tenemos que se presenta la protección del circuito electrónico, la limitación de señales de audio, equipos de comunicaciones, osciloscopios y equipos médicos. Circuitos de sujetador de voltaje. El circuito sujetador de voltaje, también conocido como circuito Camper, es un circuito electrónico diseñado para desemplear el nivel de voltaje de una señal, sin modificar su forma de onda. En nuestro circuito esquemático, aquí también vemos que cambia porque está a la inversa, donde tenemos los componentes que es voltaje de entrada, un capacitor, diodos, resistencia, voltaje de salida y tierra. Su funcionamiento del circuito de soltador depende de la carga y descarga del capacitor durante los semiciclos de la señal de entrada. Durante uno de los semiciclos, el diodo conduce, el capacitor se carga rápidamente hasta el valor máximo de la señal de entrada. Sus aplicaciones, tenemos que los circuitos sujetadores de voltaje se utilizan en numerosas aplicaciones. Entre ellas tenemos las que son la restauración de nivel de DC, señales electrónicas, tenemos la instrumentación,
y los equipos médicos. En conclusión, los CO2 especiales desempeñan un papel fundamental en la electrónica moderna, ya que cada uno ha sido diseñado para realizar una función específica que permite mejorar el funcionamiento, la eficiencia y la seguridad de los circuitos electrónicos. Gracias. Esto ha sido todo por hoy y esperamos que les haya gustado nuestra exposición.